El carruaje ducal subió por el camino de Rookswood a la hora en que Verity había rezado para que no lo hiciera. La laca negra brillaba entre los tilos. El escudo de los Ashworth ardía en oro sobre la puerta, y ella comprendió, con la mano apoyada en el cálido cristal de la ventana del salón. Su marido había venido en persona a poner fin a su matrimonio. No un abogado, ni un paquete sellado por correo. Él, el duque de Ashworth, había viajado 2 días desde la ciudad para firmar él mismo la anulación. Y él no sabía, no podía saber, que bajo la sencilla muselina de su vestido de verano, ella llevaba lo único que él había deseado de ella, por encima de todo. La certeza del niño solo tenía 9 días. Había contado y vuelto a contar en la penumbra del amanecer, cuando la casa estaba lo bastante silenciosa como para oír su propia sangre. 9 días de un secreto que no había contado a nadie, salvo al médico de Marlow, que no conocía su nombre de casada y la creía viuda. Ahora las ruedas del carruaje trituraban la grava hasta el silencio bajo su ventana, y el secreto yacía en ella como una piedra arrojada a un pozo, cayendo aún, sin haber encontrado fondo todavía. Señora Pell, su voz sonó más firme de lo que tenía derecho. El carruaje de su gracia está en la entrada. El ama de llaves apareció en el umbral, con harina hasta la muñeca. Miró por encima del hombro de Verity hacia la gran cosa negra que relucía bajo la luz de julio. Así es. La señora Pell se limpió las manos lentamente en el delantal, un dedo a la vez, y él sin enviar a un muchacho para avisar, para que al menos hubiéramos podido sacar las tazas buenas. Un duque puede cruzar 3 condados, pero no gastar 1 centavo en el correo. Vaya modales. Traiga las tazas buenas. Verity se apartó de la ventana. Sentía una extraña flojedad en las rodillas, y las trabó como había aprendido a trabarlas en un salón de baile, bajo el peso de 100 pares de ojos. Y no, señora Pell, no le diga nada sobre mi salud. La mirada de la mujer mayor se agudizó, rápida como una aguja encontrando la tela. Por un momento terrible, Verity pensó que lo sabía, pero la señora Pell solo apretó los labios y dijo: «Nunca en mi vida le he dicho a un caballero más de lo que ha pagado por oír mi señora. No empezaré con ese. Afuera». El estribo del carruaje bajó con un estruendo de hierro. Un lacayo vestido del azul de los Ashworth no ofreció la mano a nadie, pues el duque no la necesitaba. Salió del carruaje como hacía todo, sin prisa, sin ruido, como si el suelo debiera estarle agradecido. El sol lo iluminó de lleno. Se había vuelto más pálido en los 4 meses desde la última vez que estuvo en una habitación con él, y más moreno, como si hubiera estado cabalgando mucho y durante largo tiempo. El abrigo oscuro se tensaba sobre unos hombros que una vez le habían hecho olvidar. En la mañana de su boda, cada cosa ingeniosa que había querido decir. Verity se apartó del cristal antes de que él pudiera levantar la vista y encontrarla observando. Tenía tiempo. El largo del vestíbulo, la apertura de la puerta, el quitarse los guantes. Tiempo para decidir quién sería. Eligió ser la mujer para la que había sido criada por un padre que leía griego en el desayuno, y que enseñó a su hija que una pregunta serena valía más que una verdad a gritos. Alisó la muselina sobre su cintura, donde aún no se notaba nada, y bajó a encontrarse con el hombre que había venido a anular su matrimonio. Él estaba de pie en el centro del pequeño vestíbulo cuadrado cuando ella llegó al recodo de la escalera, y la casa parecía haberse encogido a su alrededor. Brookswood era una sencilla casa de caballero. 6 habitaciones, un huerto, una única y buena escalera de roble español de la que su abuelo se sentía orgulloso. El duque de Ashworth llenaba el vestíbulo como un retrato llena su marco. Miró a su alrededor una vez, al raído tapete y al jarrón de rosas marchitas en la mesita. Lo hizo con una expresión que ella no pudo leer y que nunca había podido leer. Verity. Dijo solo eso. Su nombre de pila, con esa voz baja y pausada que no revelaba nada, y que nunca lo había hecho. Entre ellos no había familiaridad, no desde la iglesia. Su gracia. Ella bajó los últimos 3 escalones con la mano ligera sobre la barandilla. Ha tenido un largo viaje. Querrá tomar el té antes de que hablemos de su asunto. No he venido a tomar el té. No. Ella llegó a las losas del vestíbulo y se detuvo a un brazo de distancia de él.
lo bastante cerca para ver el fino polvo del camino, aún atrapado en sus pestañas, la sombra a lo largo de su mandíbula, donde no se había afeitado desde la última posada. Lo bastante cerca para percibir, bajo el polvo del camino, su aroma particular, cedro y lino limpio, y algo más profundo que era solo él, que 4 meses de separación no le habían permitido olvidar. Su corazón dio un pequeño y traicionero traspié. Ella lo ignoró, pero lo tomará de todos modos. Porque la señora Pell ya ha llevado las tazas buenas al salón, y tiene 71 años, y no permitiré que las vuelva a sacar sin usarlas. De esta manera, algo se movió en la comisura de su boca, no una sonrisa. El duque de Ashworth no sonreía, pero hubo un destello que desapareció rápidamente, como si la sencillez de ella lo hubiera alcanzado antes de que pudiera protegerse. «No has cambiado», dijo él. «He cambiado muchísimo». Ella se giró hacia el salón para que él no viera su rostro cuando lo dijo. «Simplemente, nunca has observado lo suficiente como para darte cuenta». «¿Cuidado con la viga baja?» No tuvo cuidado con la viga baja. Ella oyó el sonido sordo de su frente contra el viejo roble, y la breve exhalación de un hombre demasiado orgulloso para maldecir, y se permitió, caminando delante de él hacia el soleado salón, la más mínima curva en sus labios. La primera cosa honesta que había sentido en toda la mañana. El salón recibía la luz del sur a esa hora, y ésta se extendía en largas y cálidas franjas sobre la gastada alfombra turca, atrapando el vapor que se elevaba de las tazas buenas. Las abejas trabajaban en la madreselva de la ventana abierta. Toda la habitación olía a ella, y a cera de abejas, y a la lavanda que la señora Pell ponía en el armario de la ropa blanca, 2 puertas más allá. Verity se sentó, arregló sus faldas y sirvió, porque servir le daba a sus manos algo que hacer que no fuera apretarlas contra su vientre. El duque no se sentó. Se quedó de pie junto a la ventana, de espaldas a ella, mirando el huerto donde las judías trepaban por sus palos, y un tordo estaba ocupado entre las redes de las grosellas. Tenía un fajo de papeles doblados en la mano. Ella sabía que los tendría. Le sirvió el té como él lo tomaba. Sin azúcar, sin leche. Una costumbre bárbara de la que se había burlado exactamente una vez en las 3 semanas de su matrimonio que habían contenido alguna burla. Dejó la taza en la mesa, a su lado, y esperó. «Mi tío redactó esto», dijo él al fin, sin volverse. «Verás que son justos, más que justos. El acuerdo te devuelve tu dote matrimonial íntegra, con un interés del 4%, y añade una pensión de 800 libras al año. ¿Qué es mucho dinero para pagar a una mujer por haber sido un error?» Eso lo hizo girarse. Sus ojos, grises, del gris plano y frío del mar bajo las nubes, se volvieron hacia ella. Y por un momento, la estudiada suavidad de su rostro se resquebrajó. Solo en los bordes, solo lo suficiente. No se trata de eso, ¿verdad? Ella mantuvo las manos cruzadas en su regazo. Entonces, debe explicármelo despacio, su gracia, pues solo soy la hija de un hombre de campo. Y confieso que los detalles más finos de deshacer un matrimonio se me escapan. Estuvimos en la capilla de su familia en marzo. Su propio capellán leyó las palabras. Todavía tengo el anillo en un cajón arriba, porque no se me ocurría qué más hacer con él. Y ahora su tío ha encontrado algún ingenioso latín por el cual nada de eso sucedió. ¿Qué es? ¿Nos casamos y se arrepiente? ¿O nunca nos casamos y he estado viviendo estos 4 meses como duquesa por error? Verity. Porque me gustaría saberlo. Continuó, y su voz no se alzó. No se alzaría. Su padre le había enseñado que la voz más queda de la habitación es la que todos se inclinan para oír. Si la niña que me hizo una reverencia en el pueblo la semana pasada y me llamó su gracia, estaba haciendo el ridículo. Tiene 6 años. No me gustaría que la hubieran dejado en ridículo. El duque dejó los papeles en el alféizar, cogió el té que ella había servido, lo sostuvo y no lo bebió. Y ella observó cómo sus nudillos se blanqueaban un poco alrededor de la delicada asa. «El matrimonio fue válido», dijo él. «Se está disolviendo por un defecto en la licencia. Mi tío ha descubierto que la licencia especial nombraba la parroquia equivocada. Es un tecnicismo. También es completamente suficiente». Dijo cada palabra como si colocara un ladrillo. «No vine a fingir que nunca sucedió. Vine porque merecías oírlo de mí, y no de un hombre de negocios».
Y porque no te haré lo que mi padre le hizo a... Se detuvo. Apretó la mandíbula. No tiene importancia. Pero sí la tenía. En 4 meses de matrimonio y 4 meses de silencio, había hurgado exactamente una vez en el armario cerrado de la historia de la familia Ashworth. Y le habían dado un manotazo por ello. Solo conocía la forma de la cosa. Que su padre había repudiado a la madre de Nathaniel en todo menos en el nombre. La mantuvo en el norte como una cuenta sin pagar. Y que el duque había crecido en la fría corriente de aquello. Y había jurado, ella lo había oído de su tía, no de él, que nunca mantendría a una esposa a la que no pudiera amar como se merecía. En marzo había pensado que ella podría ser la que él aprendiera a amar. Se había equivocado, y el error casi la había deshecho. Y había venido a Rookswood para recomponerse en privado, con su griego, su jardín y la escalera de su abuelo. Y entonces, hace 9 días, el mundo se había reorganizado por completo. Y ella aún no se lo había dicho a una sola alma viviente. «No ha tocado su té», dijo ella. Él miró la taza como si hubiera olvidado que la sostenía. Luego, deliberadamente, bebió un sorbo. Exacto, como hacía todas las cosas. Y la dejó. Y ella vio que ese acto doméstico y ordinario le había costado algo. Que no había querido sentarse en esta cálida habitación con olor a madreselva y beber el té que una esposa le había servido en la mañana en que le ponía fin. «¿Dónde firmo?», preguntó ella. La pregunta lo tomó por sorpresa. Ella lo vio. Se había preparado quizás para lágrimas, o para súplicas, o para la fría furia de la que debía creerla capaz. No sabía qué imagen de ella llevaba, si se parecía en algo a la mujer en la silla. Querrá firmarlos. Ahora. Ha viajado 2 días. Imagino que querrá volver. Extendió la mano para coger los papeles, y se sintió orgullosa, ferozmente orgullosa de que no temblara. «No deseo retenerlo de su vida, su gracia. Démelos y los leeré. Y si el latín de su tío es tan justo como dice, pondré mi nombre en ellos antes de que su té se enfríe». Por un largo momento, él solo la miró. El tordo cantaba en las redes de las grosellas. En algún lugar de abajo, la señora Pell dejó caer una sartén y le dijo algo a la pinche de cocina que se oyó débilmente a través de las tablas. Las franjas de luz solar se deslizaron 1 pulgada sobre la alfombra. «No», dijo el duque. La mano extendida de Verity no tembló, pero algo en su pecho se quedó muy quieto. «No permitiré que se diga que puse una pluma en tu mano a los 10 minutos de entrar por tu puerta y me marché con la tinta aún fresca». Se giró completamente desde la ventana, y la luz estaba detrás de él. Ella no podía ver su rostro, solo su ancha y oscura silueta contra el jardín de verano. «Los leerás como es debido. Harás que tu propio hombre los revise. Yo pagaré por él. Y te tomarás los 3 días que estoy obligado a permanecer en este condado. En cualquier caso, porque la licencia debe ser entregada al obispo en Marlow, y él está fuera de casa hasta el jueves. He tomado habitaciones en el Ashworth Arms, en el pueblo. Parece que es mío. No lo sabía hasta esta mañana. Posees muchas cosas que no conoces». Ella bajó la mano por fin. «Es uno de tus encantos, Verity». Ahora sí cruzó la habitación. 3 zancadas, no más, y el pequeño salón no le ofrecía distancia que cubrir. Y de repente, estaba tan cerca que tuvo que inclinar la barbilla para sostener su mirada. Tan cerca que percibió el cedro y el polvo del camino, y el calor que emanaba de él después de 2 días encerrado en un carruaje. Todo su cuerpo traidor se inclinó medio grado hacia él antes de que lo detuviera. «Estoy tratando», dijo él en voz baja, «de hacer una cosa decente. Déjame». Y después del jueves, ella se levantó, porque no se dejaría intimidar, y al ponerse de pie se acercó aún más, tan cerca que podía ver el pulso en su cuello. «Después de que el obispo tenga su licencia y yo mis 800 libras al año. ¿Qué pasará entonces, su gracia? ¿Vuelve a la ciudad y olvida que pasó 3 semanas casado con la hija de un párroco que le leía a Sófocles en el desayuno? No». La palabra salió áspera. Por un instante sin vigilancia, pareció un hombre sosteniendo una puerta cerrada contra una gran tormenta. «Después del jueves, me casaré con Lady Honoria Vane». El nombre aterrizó en la soleada habitación como una piedra a través de la ventana. Verity no se movió. Había pasado toda una vida aprendiendo a no moverse en el momento en que llega un golpe. Su padre solía decir
que los Ashworth del mundo leen un respingo como un halcón lee un cabello. Así que se quedó quieta, respiró y sintió cómo el fondo del pozo dentro de ella cedía por fin. El secreto, cayendo y cayendo. Lady Honoria, repitió, y se asombró de lo ordinaria que sonaba su voz. La hija del marqués de Bedminster. Sí. Tiene 19 años. Tiene 20. Un músculo se movió en su mandíbula. Está arreglado. Ha estado arreglado desde antes. Fue arreglado en primavera por nuestras familias, y no podía retirarme honorablemente una vez que este asunto lo hizo posible de nuevo. Las propiedades de Bedminster lindan con las mías a lo largo de todo el valle de Cheddar. Y ella es... Se detuvo, pero ella oyó la forma de la frase que no había terminado, y fue peor por no estar terminada. Y es joven y dócil, y le dará un heredero a la casa sin pedirme que la ame. Un heredero. Ella apretó la mano. No pudo evitarlo. No podría haberlo evitado aunque la habitación hubiera estado llena de halcones. La apretó contra la parte delantera de su vestido, justo debajo de la cintura, donde vivían y crecían 9 días de certeza. Sus ojos grises siguieron el movimiento, y por un instante que le paró el corazón, pensó que todo debía estar escrito claramente en su rostro. Que un hombre lo suficientemente astuto como para deshacer un matrimonio con un tecnicismo latino, seguramente vería al niño en su forma de estar de pie. Pero él solo vio a una mujer con la mano en el estómago, y tuvo la decencia o la cobardía de apartar la mirada. «¿Quieres un heredero?», dijo Verity en voz baja. «Todo hombre en mi posición quiere un heredero». Se había ido de nuevo a la ventana. Su voz le llegó por encima del hombro, plana y final. «Es lo único que la posición requiere. Y lo único...» Tampoco terminó esa frase. «No tiene importancia». «Lo siento, Verity, de verdad. Para el jueves serás libre y lo suficientemente rica como para hacer lo que te plazca. Y no te molestaré más de lo que la ley me obliga». Detrás de él, sin ser vista, ella abrió la boca para decírselo. Las palabras estaban ahí. Habrá un heredero. Ya lo hay. En 3 meses, no podría ocultárselo a nadie. Y allí estaba él, el padre, lo bastante cerca para tocarlo, lo bastante cerca como para que una sola frase destrozara su pulcro arreglo y dejara a una chica vanidosa de 20 años sin un duque y un ducado de un solo aliento. Solo tenía que hablar. Cada partícula de ella quería hablar, arrojar la verdad a esa espalda ancha e indiferente, y ver cómo lo hacía girar. Y entonces pensó, él creerá que se lo digo para retenerlo. Miraría su mano en la cintura, la destartalada escalera de su abuelo, y sus 800 libras al año, y vería a la hija de un párroco. Una que había concebido un hijo en el momento preciso y conveniente para atrapar a un duque que de otro modo no podría retener. Y cualquier ablandamiento que hubiera vislumbrado en la viga baja, cualquier fantasma del hombre con el que se había casado en marzo, se cerraría como el agua sobre una piedra. Él había jurado nunca mantener a una esposa por obligación. Ella no sería mantenida por obligación. Preferiría criar al niño sola en Rookswood, con su griego y su jardín, que ser una deuda que el duque de Ashworth pagara por el resto de su vida. Cerró la boca. «El jueves entonces», dijo ella. Él se giró en la puerta, con una mano enguantada en el marco, y la miró a través de la cálida y luminosa habitación, con su vapor, sus abejas y sus franjas de luz descendente. La miró un momento más de lo que la despedida requería, como si hubiera algo que había querido decir y que había perdido en algún lugar entre la ciudad y aquí. Fuera lo que fuese, no lo dijo. «El jueves», asintió el duque, y esta vez esquivó la viga baja, y bajó por la buena escalera de roble de su abuelo. Verity se quedó en el salón vacío hasta que oyó el carruaje tomar el camino. Luego, cruzó hacia la ventana y apretó ambas manos contra la parte delantera de su vestido. Y observó el último destello de laca negra desaparecer entre los tilos, hacia un pueblo que acababa de saber que su marido poseía, llevándose a un hombre que había venido desde tan lejos para renunciar a ella, y que se había marchado sin la más remota idea de que dejaba atrás lo único que siempre había deseado de verdad. «3 días», dijo en voz alta, «a las abejas, a la madreselva, al niño no más grande que un secreto doblado. Tenemos 3 días para decidir qué hacer con ellos. Abajo,
Una taza tintineó en su platillo, y la voz de la señora Pell subió por el hueco de la escalera, seca como agosto. Si de decidir se trata, mi señora, lo decidirá mejor con algo en el estómago. Se bebió el té y ni tocó el bizcocho de semillas. Vaya un duque, cruza 3 condados y no come. Se lo subiré. Verity rió. Un sonido corto, quebrado y asombrado, que no sabía que tenía dentro. Se llevó el dorso de la mano a la boca y descubrió que volvía húmedo. Y no podría haber dicho, por nada del mundo, si todavía estaba riendo o algo muy cercano a su opuesto. En el camino, el polvo se asentó lentamente en el pesado aire de verano y no le dijo qué hacer. El bizcocho de semillas subió en el plato bueno y Verity comió 2 rebanadas de pie junto a la ventana, porque sentarse se sentía demasiado como el comienzo de una larga quietud de la que no confiaba en poder salir. El bizcocho era denso, con alcarabea, y aún estaba tibio en el centro, y la reconfortó, como lo hace la comida sencilla cuando el mundo acaba de inclinarse. Abajo, las judías trepadoras se mecían en sus palos. El tordo había ganado su discusión con las redes de las grosellas y se había ido. «Querrá leer la astucia de su tío antes de firmar una sola línea», dijo la señora Pell, recogiendo la taza intacta de la que el duque había bebido. La giró a la luz como si buscara su marca. «Los caballeros que escriben en latín son como los hombres que cierran una puerta con llave, pero dejan el muro derribado. Nunca es la parte que te muestran la que hace el daño. Mi padre solía decir algo muy parecido». Verity dejó el plato y cogió el fajo de papeles doblados del alféizar, donde él lo había dejado. El papel era grueso, caro, ligeramente frío, solo que él lo decía de los obispos. Bueno, también tiene que lidiar con uno de esos el jueves. La señora Pell se detuvo en la puerta con la bandeja. ¿Es en Marlow? No irá a Marlow sola, mi señora. La palabra Marlow atravesó a Verity como una corriente de aire bajo una puerta. Marlow era donde el obispo tenía su palacio y su registro. Marlow también era donde, 9 días atrás, un médico cansado con tinta en el puño le había presionado las yemas de los dedos en la muñeca y la garganta. Le había hecho un puñado de preguntas en voz baja. Y había escrito en su libro de registro el nombre que ella le había dado. Señora Weston, viuda, recién llegada al distrito. Y le había dicho amablemente que podía esperar un hijo para el cambio de año. Un pueblo pequeño de quizás 4 calles y una cruz de mercado. El secretario del obispo y el libro de registro del médico estaban a menos de 200 metros de distancia. «Iré con el transportista», dijo ella, en el día público, como una mujer sensata. «Ahora déjeme leer». Las cláusulas eran tan justas como él había prometido, y eso fue lo primero que la asustó. Su dote matrimonial devuelta en su totalidad, la pensión de 800 libras al año, a cargo de las rentas de Ashworth en Wiltshire, pagadera trimestralmente, sin condiciones. Una provisión separada para el mantenimiento de Rookswood, para que nunca le faltara un techo. Había pensado en todo lo que un hombre podía pensar, que no sabía lo único en lo que había que pensar. Lo leyó 2 veces, su dedo moviéndose bajo las líneas como su padre le había enseñado a leer cualquier cosa que importara. Despacio, en voz alta en la mente, sin dejar pasar ninguna frase fácil sin sopesarla. Y entonces, en la tercera hoja, con una letra más pequeña y diferente, encontró la garra que no había venido del duque. Estaba entre las consideraciones, vestida con el mismo latín seco que el resto, pero ella había descifrado textos más difíciles que este a los 9 años en el desayuno. Estipulaba que el acuerdo sería nulo, en su totalidad, la dote, la pensión y el techo sobre su cabeza, si se demostrara en cualquier momento que las partes, en la fecha del pretendido matrimonio o después, cohabitaron de tal manera que pudiera dar lugar a descendencia. Dicha descendencia será declarada y dispuesta según la dirección de los fideicomisarios. Verity lo leyó una 4ª vez, y la madreselva en la ventana pareció de repente muy ruidosa con las abejas. Descendencia dispuesta según la dirección de los fideicomisarios. No era la frase del duque. El duque, fuera lo que fuese, no hablaba de un niño como algo que se dirige. Esta era la mano de otro hombre por completo. Y le decía,
más claramente que nada de lo que Nathaniel había dicho en el salón, que en algún lugar, detrás de la laca negra y la generosa pensión, había una mente. Una mente que ya consideraba la misma posibilidad que ella llevaba dentro. No con esperanza, sino con la fría previsión de un abogado cerrando una brecha en un muro. «Señora Pell», dijo, y se alegró de que su voz se mantuviera firme. «¿Quién vino con su gracia? ¿Vio si el carruaje dejó a alguien en la posada? Un lacayo, un cochero y una ayuda de cámara, por lo que parece». La señora Pell no se había ido. Nunca se iba del todo cuando pensaba que la necesitaban. Y un caballero con un abrigo color tabaco que cabalgaba al lado y tenía una cara como una cuenta del día de la dama. Canas finas en las sienes. Quería saber del mozo de cuadra, según me cuenta el chico de Jim, si la hija del párroco tenía su propio carruaje o lo alquilaba. Su boca se afinó. Como si fuera asunto suyo cómo se desplaza una dama. Su nombre, Lord Edmund Ashworth, dijo el chico. El tío del duque. La señora Pell se ajustó la bandeja en la cadera. El que escribió su latín, apostaría. El que escribió mi latín. Verity asintió suavemente y dobló los papeles por su pliegue. Y supo, con la certeza que la había despertado estas últimas 9 mañanas antes del amanecer, que sus 3 días tranquilos no iban a ser tranquilos en absoluto. Vino a la mañana siguiente, antes de que el rocío se hubiera ido de las judías. Verity se había levantado temprano. Se levantaba temprano, siempre ahora, expulsada del sueño por una leve marejada en el estómago que había aprendido a sobrellevar de pie junto a la ventana abierta, con el aire fresco en la cara. Así que estaba vestida y abajo, con la sencilla muselina estampada que lo ocultaba todo y no traicionaba nada, cuando llamaron a la puerta. No era el golpe del duque. Era algo más enérgico. 3 golpes, impacientes por el peso. Lord Edmund Ashworth se quitó el sombrero en el pequeño vestíbulo y miró a su alrededor exactamente como lo había hecho su sobrino. Pero mientras la mirada del duque había sido indescifrable, la del tío era un inventario. Ella lo vio tasar el raído tapete, las rosas marchitas, el roble español de la escalera, y anotar cada cifra en algún libro de contabilidad privado, llegando a un total que claramente no lo impresionó. «Señora Weston», dijo él. El nombre la golpeó como una bofetada, y no dio ninguna señal, ninguna, aunque su corazón se sacudió con fuerza contra su corsé. Señora Weston, su nombre de viuda, el nombre en el libro del médico, tuvo un salvaje instante de certeza de que todo el edificio ya se había derrumbado, y entonces vio que él la observaba con demasiada atención. Que el nombre había sido un anzuelo lanzado, un cebo para ver qué picaba, y que no sabía nada en absoluto, solo era un hombre astuto pescando en aguas oscuras. «Se equivoca, señor». Puso una pequeña y fría perplejidad en su rostro, el rostro que su padre había puesto frente al tablero de ajedrez. «No tengo conocimiento de haber sido nunca la señora Weston. Será Lord Edmund. Su sobrino mencionó que usted redactó el acuerdo. ¿Quiere pasar?» La señora Pell tiene la tetera al fuego. Algo parpadeó detrás de sus ojos. Molestia quizás, porque el anzuelo había salido vacío. La siguió al salón y no se sentó hasta que ella lo hizo. Y entonces, solo en el borde mismo de la silla, como se sienta un hombre que no tiene intención de quedarse lo suficiente como para calentarla. «Seré directo», dijo él. «Ahorra tiempo a todos, y el suyo no puede estar tan ocupado. Está más ocupado de lo que supondría, pero sea directo. Descubro que lo prefiero en un Ashworth. La franqueza es mucho más rara entre ustedes de lo que uno esperaría por el precio de sus abrigos». Su mandíbula se tensó un poco. «Mi sobrino es un hombre sentimental bajo una apariencia fría. Es un defecto de familia. Su padre lo tenía y le costó mucho a la familia. A Nathaniel se le ha metido en la cabeza que le debe una escena de despedida. 3 días de ello, té, papeles y trato delicado». Se inclinó hacia adelante. «He venido a ahorrarle todo eso. Firme hoy. He traído una segunda copia y un hombre para que sea testigo. Firme hoy. Tome su carruaje hacia el norte, con su gente, y deje que el asunto se cierre antes de que pueda volverse incómodo. Verity sirvió el té porque sus manos necesitaban esa tarea. Vaya, esa es una palabra que hace un gran trabajo para su tamaño. «Incómodo como, mi señor.
Es usted una mujer inteligente. Sabe cómo estas cosas se agrian cuando se alargan. La alianza con los Bedminster lleva 3 años preparándose. Las tierras del valle, los derechos de agua, las 2 residencias familiares a no más de 11 millas de distancia. Es el trabajo de una generación, y en este momento pende de una licencia que nombró la parroquia equivocada. Y de su buen juicio, no aceptó té. Había venido a concluir un negocio, no a tomar un refrigerio de la mano de éste. El padre de Lady Honoria no es un hombre paciente. Cada día que mi sobrino se demora en este condado jugando al penitente, Bedminster lo lee en los periódicos de Londres y se pregunta por qué se demora. No desearía, creo, ser la causa de una frialdad entre 2 grandes casas. Sería una pobre recompensa por una pensión de 800 libras. Ahí estaba, puesto sobre la gastada mesa entre ellos, tan claro como el bizcocho de semillas. Toda la maquinaria, y donde se suponía que ella encajaba como una pequeña pieza extraíble. Verity giró su taza un cuarto de vuelta en su platillo y dejó que el silencio se alargara hasta que él se movió en él. «Ha escrito una cláusula curiosa en su latín, mi señor», dijo ella. Él no parpadeó. «He escrito muchas cláusulas. ¿Qué curiosidad le preocupa? La que habla de descendencia, de un niño que podría ser, y de cómo debería ser dispuesto a discreción de los fideicomisarios». Ella levantó los ojos hacia los de él, los sostuvo y hizo su voz tan suave como la leche. Su sobrino no mencionó que esperáramos molestar a los fideicomisarios. Sin embargo, se ha tomado la molestia de preverlo. Es mucha previsión para gastar en algo que no puede creer probable. Por primera vez, el liso rostro gris reveló algo. No mucho, una quietud donde había habido facilidad. «Es una disposición estándar», dijo él. «Uno se previene contra todo evento, por remoto que sea, o no está haciendo su trabajo». «¿Es estándar?». Ella sonrió, y no lo decía en serio, y sabía que él sabía que no lo hacía. «Qué tranquilizador». Por un momento temí que hubiera venido 3 condados con una pregunta particular en mente y la hubiera disfrazado de una general. «Pero usted dice que es estándar, y yo solo soy la hija de un párroco, y debo creer la palabra de un abogado». Lord Edmund se levantó. Había obtenido lo que vino a saber, que era que ella no se dejaría apresurar, y él había aprendido a cambio algo que no había tenido la intención de revelar, que la cláusula la había asustado, y que una mujer asustada es una mujer con algo que perder. Ella lo vio sopesarlo, lo vio decidir no decir más y observar en su lugar, lo cual era peor. «Firme para el jueves», dijo, recogiendo su sombrero. «Por su propio bien, señora. La amabilidad de mi sobrino no sobrevivirá al camino de vuelta a casa, sin importar lo que él crea esta mañana. Un duque, al final, no se casa por debajo de su clase una segunda vez, cuando se ha molestado en salir de ello la primera. Asegúrese de estar en el lado correcto de la puerta cuando se cierre». «Lo acompañaré a la puerta», dijo Verity, «ya que sabe tan bien a qué lado de ella pertenece la gente». Se quedó en el escalón de su abuelo y lo vio alejarse por el camino, color tabaco contra el verde. Y solo cuando lo último de él se hubo oído entre los tilos, se permitió apoyarse. Solo una vez, con fuerza contra el cálido marco de la puerta, una mano plana sobre su vientre, y respiró como si hubiera corrido una milla. Él no sabía nada. Él sospechaba todo. Era, pensó ella, la más peligrosa de las 2. Esa noche no durmió, o no mucho. Y por la mañana hizo lo que se había dicho a sí misma que no haría: caminar hasta el pueblo. Se dijo a sí misma que era por el correo. Tenía una carta que enviar al viejo amigo de su padre, el señor Howlett, un abogado sencillo y honesto de Reading, que leería el latín del duque para ella, sin el más mínimo interés en la respuesta. Eso era cierto. No se dijo a sí misma la otra cosa, la que caminó a su lado durante toda la cálida media milla, con el polvo levantándose suave bajo sus botines, y los setos de julio ruidosos con jilgueros, y el olor a flor de saúco caliente, espeso como jarabe en el camino. No se dijo a sí misma que deseaba verlo. No era tan tonta como para decirlo, ni siquiera en la privacidad de su propia mente. El pueblo de Ashworth Magna había vivido junto a él 4 meses, y nunca se le había ocurrido saber que llevaba su nombre. Se extendía a lo largo de una sola calle que se ensanchaba en la cruz del mercado y se estrechaba de nuevo pasando la iglesia. El Ashworth Arms estaba en la parte ancha,
con entramado de madera y blanco, con un letrero recién pintado, y una gran actividad en su patio que nunca antes había estado allí. Mozos de cuadra. Un segundo carruaje, más pequeño que el ducal, con el escudo de los Bedminster en el panel. Verity se detuvo a la sombra de la puerta de la iglesia, con su carta en la mano, y comprendió, con un hundimiento que no tenía nada de cobarde y todo de frío, que Lady Honoria Vane había venido a ver el país que iba a tener. Podría haberse dado la vuelta. Lo pensó durante el tiempo de una respiración. Luego levantó la barbilla, porque una mujer que se da la vuelta es una mujer que ha admitido que hay algo de lo que darse la vuelta. Y continuó hasta la oficina de correos, entregó su carta, pagó su penique y salió de nuevo a la calle. Directamente al paso del duque de Ashworth y su futura esposa. Él la vio primero, ella lo vio suceder. La calle ordinaria de verano. Los dos saliendo del patio de la posada, la mano enguantada de Lady Honoria en su brazo, y su bonito rostro vuelto hacia arriba para decir alguna cosa bonita. Y entonces sus ojos grises encontraron a Verity a través de los 6 metros de polvo iluminado por el sol, y todo en su rostro, que había aprendido durante 30 años a no revelar nada, lo reveló por un brevísimo instante. Absolutamente todo. No podría haber nombrado lo que vio allí. Solo supo que no era indiferencia, y que saberlo era peor de lo que habría sido la indiferencia. Su gracia, dijo, e hizo una reverencia porque había ojos en cada ventana. Señora, se detuvo. No había nombre que pudiera usar. Ni Verity, no delante de la chica de su brazo. Ni el título que se estaba deshaciendo en el registro de un obispo. El duque de Ashworth, dueño del suelo que pisaban, y de la posada detrás de ellos, y de la misma iglesia, cuya sombra caía sobre ella, se quedó en medio de su propio pueblo, y no pudo encontrar una palabra para llamar a su esposa. Fue Lady Honoria quien llenó el silencio, y lo hizo con gracia, y Verity podría haber deseado que fuera cruel, porque la crueldad habría sido mucho más fácil de soportar. ¿Es usted una de las inquilinas de su gracia?, preguntó la chica con una sonrisa de genuina calidez. Era muy joven y muy encantadora, de ojos oscuros, con la confianza serena de una persona que nunca ha tenido que esperar por nada. Estoy encantada de conocer a los vecinos. Pretendo conocer a todos. Ashworth no me cuenta nada. Es el peor corresponsal de Inglaterra, así que debo descubrirlo todo por mí misma. ¿Ha vivido aquí mucho tiempo? 4 meses, dijo Verity. Llegué en primavera. Entonces llegó en la misma estación que yo, por así decirlo. Honoria rió, completamente inconsciente, y el sonido fue fresco y amable, y atravesó a Verity como una cuchilla desenvainada lentamente. ¿No es un país encantador, todo este verde? Le dije a papá que no me importaría la tranquilidad en lo más mínimo. Es muy tranquilo, asintió Verity. Se oye todo en la tranquilidad. Es el gran peligro del campo. No hay nada que cubra el sonido de algo que llega. No miró al duque cuando lo dijo, pero sintió que él lo recibía. Sintió las palabras pasar de largo a la chica, que solo oyó tonterías agradables, y aterrizar de lleno en el único hombre en la calle que entendió que no eran tonterías en absoluto. «No le ha dado su nombre a su señoría», dijo él. Su voz era perfectamente uniforme. Solo ella habría oído el esfuerzo que le costaba esa uniformidad. «No», dijo Verity, «no lo he hecho». Y sonrió a Lady Honoria, una sonrisa real, porque nada de esto era culpa de la chica, y sería una pobre clase de mujer la que la hiciera pagar por ello. «Discúlpeme, es uno sencillo y fácil de olvidar. Espero que sea muy feliz aquí, mi señora. La casa recibe la luz de la mañana maravillosamente. Pídales que abran las habitaciones del este en verano. Las han mantenido cerradas durante años, y es un desperdicio de un buen sol». Inclinó la cabeza hacia el duque. «Su gracia, no debo retenerlo. Tengo que coger un transporte en el camino de Marlow». Eso también le llegó. Marlow. Vio la palabra apoderarse de él. Lo vio recordar lo que esperaba en Marlow, el obispo, la entrega de la licencia, el último ladrillo del muro. Y algo cruzó su rostro, que ella no pudo leer y nunca había podido leer. Y se dio la vuelta y se alejó por la calle antes de que pudiera resolverse en algo que tuviera que llevarse a casa. «Eso estuvo bien hecho», dijo una voz seca a su codo. Se giró y encontró a la señora Pell caminando a su lado,
con una cesta de pescado en el brazo y una expresión de vasta y terrible inocencia. Toparse de frente con la pareja. Si lo hubiera planeado para usted, no podría haberlo dicho mejor. Le habrá dado a esa niña algo en qué pensar durante todo el camino a casa. No lo planeé. No, por eso funcionó. La señora Pell se ajustó la cesta. Él la miró como un hombre que mira una ventana iluminada desde el frío. Mi señora. Y ella la miró como una chica que nunca en su vida ha pasado frío y no sabe que las ventanas están iluminadas. Ahí tiene todo su problema en una esquina, si me preguntara, que no lo ha hecho. Caminaron un trecho en silencio, el polvo cálido a través de las botas de Verity, los setos dulces y ruidosos. También es dueño del pescado. No me extrañaría, añadió la señora Pell. Dueño del agua en la que nadaron, dueño de medio cielo por el aspecto de ese patio de posada. Y no puede ponerle nombre a la única mujer del condado con la que se casó en una iglesia. Vaya con los duques, resopló. Diré esto. Vino él mismo. A pesar de todo, un hombre inferior envía al tío de color tabaco y se mantiene alejado. Ese vino y la miró como a la ventana, y no puede entender por su vida por qué el venir ha empeorado las cosas en lugar de mejorarlas. Estará 3 días más tratando de entenderlo, y no tiene el ingenio para ello, pobre caballero, aunque tiene buena cabeza para una hipoteca. Verity rió a pesar de sí misma, el sonido quebrado y de alcaravea de ayer, y la estabilizó de nuevo, como lo había hecho el bizcocho. Subieron por el camino hacia Rookswood, con el sol subiendo hacia el mediodía, y las judías proyectando sombras cortas. Y no fue hasta que llegaron a la puerta, que Verity vio el segundo caballo atado a la sombra de los tilos. Y al hombre de pie en su propio escalón con el sombrero en la mano, esperando. No el tío, no el duque. Un extraño de negro sobrio con un maletín de cuero bajo el brazo, y la particular quietud paciente de un hombre acostumbrado a sentarse junto a los lechos. Señora Weston, dijo, bajando el escalón hacia ella. Y su voz era suave, y su rostro era el del médico cansado con tinta en el puño, que le había presionado las yemas de los dedos en la muñeca 9 días atrás en Marlow. Perdone la libertad. Me llamaron para un parto en la granja de este lado del condado, y pensé, me preocupó usted en nuestro encuentro, y no había vuelto como le pedí. Y su dirección fue bastante fácil de encontrar, una vez que pregunté por una viuda recién llegada. Sonrió amablemente, sin la menor sospecha, sin la menor idea de lo que llevaba en su inocente maletín negro. Solo deseo asegurarme de que usted y el niño están bien. ¿Puedo pasar? Y detrás de ella, desde la sombra de los tilos, una segunda voz, uniforme, pausada, que no revelaba nada y nunca lo había hecho, dijo, el niño. Verity se giró. El duque de Ashworth estaba en el camino, a no más de 3 metros. Las riendas de su propio caballo sueltas en su mano. Había venido tras ella desde el pueblo, con Dios sabe qué palabras a medio formar, aún sin decir en su lengua, y en su rostro ahora, claro como nunca lo había estado en 4 meses de matrimonio, el amanecer de algo que ella había cruzado 9 días y un pueblo pequeño para ocultarle. Durante el tiempo de una respiración, nadie en el camino se movió. Los jilgueros continuaron en el seto. Una abeja zumbó, gorda y lenta, contra la cálida piedra del poste de la puerta. El médico se quedó a mitad del escalón, con su rostro amable y cansado, aún dispuesto a la amabilidad, su maletín negro bajo el brazo. Completamente inconsciente de que acababa de arrojar una cerilla encendida a una habitación llena de paja seca. El niño, dijo el duque de nuevo, esta vez no como una pregunta. Salió del arcén cubierto de hierba hacia el sol, y su caballo levantó la cabeza por el cambio en su mano sobre la rienda. Y él lo calmó sin mirar, como hacía todas las cosas, exactamente, sin desperdicio. Sus ojos grises no la habían dejado. Verity, su gracia, su voz venía de muy lejos, del lugar tranquilo y frío que su padre había construido en ella precisamente para un momento como este, aunque nunca podría haber imaginado este. «Ha venido tras de mí». «Me perdonará. Tengo una visita. Usted también». Se detuvo en la puerta. No la abrió. Su mano enguantada se cerró sobre la barra superior, y la vieja madera, que su abuelo había partido y colgado él mismo, soportó el peso de un duque, como había soportado el peso de 40 años de niños de la parroquia columpiándose en ella. «Señor,
Usted tiene la ventaja sobre mí. Atiende a esta dama. La mirada del médico fue del rostro del duque al de Verity y de vuelta. Y algo en la calidad del aire lo alcanzó por fin. Alguna advertencia en la quietud. Y su soltura profesional vaciló. Yo, sí. Es decir, tuve el honor de atender a la señora Weston en Marlow, hace 9 días. Vine solo para asegurarme de su continuado. Se detuvo. Lo había captado ahora por completo. El error. Miró a Verity en abierta disculpa. Un hombre que siente que el suelo cede bajo sus pies y no puede decir de quién es el suelo. Le ruego me disculpe. ¿Hay alguna, señora Weston? El duque repitió. Bajo. El nombre entró en él, y algo detrás de sus ojos se reorganizó a su alrededor. Rápido y terrible. La mente que había deshecho un matrimonio con un trozo de latín mal nombrado se volvía ahora sobre el nombre de una viuda y un médico en un escalón de campo. Y encontraba en medio latido la forma del agujero. No eres viuda. No, dijo Verity. Le diste a este hombre un nombre falso. Le di un nombre que me permitió ser examinada en un pueblo extraño sin que se dijera en 3 días, a través de 2 condados, que la duquesa de Ashworth había ido a un médico. Mantuvo la barbilla nivelada. El polvo estaba cálido a través de sus botas, y la flor de saúco colgaba dulce, espesa y nauseabunda en el calor. Y pensó que podría, después de todo, enfermar en su propio camino de entrada, ante su marido y un extraño. No lo hizo. Había aprendido a trabar las rodillas bajo 100 pares de ojos. Podía trabar su estómago bajo 3. Señor, solo pretendía ser amable, y no nos ha hecho ningún daño. La señora Pell le dará té en la cocina. Por favor. El ama de llaves ya estaba allí. La cesta de pescado dejada, Dios sabe cuándo, su harina y su agudeza de aguja se habían vuelto muy silenciosas y muy vigilantes. Por aquí, señor, dijo, y no fue una petición. Y el médico, contento más allá de las palabras de que le dieran una pared tras la que esconderse, fue con ella. Y la puerta baja de Rookswood los acogió y se cerró. Lo que los dejó a los dos, y al caballo, y a la puerta que su abuelo había colgado. Y 4 meses de silencio con el fondo caído. El duque abrió la puerta. Entró en su pequeño jardín, donde las judías trepadoras se mecían en sus palos y las grosellas colgaban rojas en sus redes. Se detuvo a un brazo de distancia de ella, y ella vio que su mano, la que había sostenido la puerta, no estaba perfectamente firme, y que él había visto, que ella lo había visto, y que lo despreciaba. «¿Cuánto tiempo?», dijo él. «Nathaniel, ¿cuánto tiempo lo has sabido?» Aún así, uniforme, aún esa voz baja y pausada que no revelaba nada. Pero ella había vivido junto a ella, y ahora oía lo que nunca antes había oído, una línea de falla bajo la superficie gris y plana, algo que se tensaba. «Me dirás la verdad, ya que parece que he tenido 4 meses del otro tipo». «¿Cuánto tiempo?» 9 días. No le mentiría. Era lo único que le quedaba por no hacer. Fue seguro para mí hace 9 días. No se lo dije a nadie. Todavía no se lo he dicho a nadie, salvo a un médico que me creía una viuda llamada Weston y no conocía mi rostro. 9 días. Su mandíbula se movió. Miró más allá de ella, a la sencilla casa blanca, las rosas marchitas, la suma modesta y raída de su vida aquí. Y ella lo vio hacer la aritmética. Lo vio llegar, exactamente como había temido que llegaría, al total más feo posible. 9 días. Y ayer te sentaste en esa habitación, serviste mi té y me preguntaste dónde debías firmar. Y sabías. Te sentaste allí, llevando a mí, y me dejaste hablarte de Honoria, del acuerdo, del heredero. Me dejaste decir la palabra heredero a la cara, y lo sabías, y no dijiste nada. Sí, dijo Verity. ¿Por qué? Salió de él áspero, arrancado de algún lugar al que la voz suave no solía llegar. Por el amor de Dios, Verity, ¿por qué te sentaste y me dejaste? ¿A qué estabas jugando? ¿Cuál es el juego? Y ahí estaba, puesto en el cálido y luminoso jardín entre los palos de las judías, la misma palabra que ella sabía que él encontraría. Juego. Lo había visto venir desde hacía 2 días, cuando estaba en el salón con la mano en la cintura, y se obligó a cerrar la boca. Sabía que si él lo descubría mal, lo descubría después.
Lo descubría por un médico en un umbral, en lugar de por sus propios labios en su propio tiempo. Esta era la cara que le mostraría. La cara de un hombre que ha pasado 30 años buscando la trampa en cada cosa suave. No hay ningún juego, dijo ella. Me ocultaste un hijo. Lo dijo lentamente, como si colocara cada ladrillo como había colocado los ladrillos del acuerdo. Mi hijo, el heredero que yo, se detuvo. Su mano se había levantado a medias y la detuvo, dejándola caer. Ocultaste lo único. Me dejaste estar en tu salón y regalarlo todo. El nombre, el título, todo a Honoria, a los derechos de agua de Bedminster. Dejaste que pusiera la pluma en tu propia mano para ello, y durante todo ese tiempo llevabas la cosa que habría... Se le fue el aliento. Me habrías dejado casarme con ella. Te habrías parado en esa calle esta mañana. Le habrías deseado que disfrutara de mis salones del este. Y me habrías dejado casarme con una chica de 20 años y tener un heredero con ella, cuando ya había uno. Cuando había... No pudo terminar. Por primera vez en 4 meses, el duque de Ashworth no pudo terminar una frase, y el fracaso fue más terrible para ella que cualquier crueldad completada. Sí, dijo Verity, te habría dejado. Entonces eres... La miró como si, en el espacio de una mañana de verano, se hubiera convertido en una extraña que llevaba la sencilla muselina estampada de su esposa. No sé lo que eres. Soy la mujer a la que viniste a anular el matrimonio. Su voz no se alzó. No se alzaría. Su padre, frente al tablero de ajedrez, la voz más queda de la habitación. Soy la mujer cuyo nombre no pudiste encontrar en la calle de tu propio pueblo hace 2 horas. Te paraste ante tu prometida con el suelo que piso bajo tus botas y la iglesia en la que me casé contigo a tu espalda, y no pudiste llamarme nada en absoluto. ¿Y me preguntas por qué no te entregué un arma más? ¿Un arma? Su cabeza se echó hacia atrás una fracción, como ante un golpe. Un niño es un arma para ti. Un niño es un niño. Ahora, solo ahora, algo se resquebrajó en la calma, y ella lo permitió, una fisura, porque él se había ganado el verla. Pero no habrías visto un niño, Nathaniel. Habrías visto exactamente lo que estás viendo ahora. La hija de un párroco que se encontró llevando al heredero de un duque en el momento preciso y conveniente en que su matrimonio iba a ser disuelto. Y que eligió esa hora, de todas las horas del año, para darlo a conocer. Habrías mirado la escalera de mi abuelo, mis 800 libras al año y mis 4 meses de silencio, y lo habrías llamado una trampa. Lo estás llamando una trampa. Has estado en este jardín el tiempo de un salmo, y ya has encontrado la palabra para ello. Juego. La encontraste antes de encontrar mi nombre. Se puso blanco alrededor de la boca, porque era verdad, y no era, a pesar de toda su frialdad, un hombre estúpido, y sabía que era verdad. Eso no es, empezó él. ¿No lo es? Ella sostuvo su mirada. Entonces dígame, su gracia, si hubiera hablado ayer, si hubiera dejado la tetera y dicho, no habrá anulación, porque ya hay un heredero, ¿qué habría pensado de mí? No sentido pensado. En esa parte fría y astuta de usted que nombró la parroquia equivocada y anuló un matrimonio. ¿Qué habría hecho de una esposa que produjo un hijo en el último momento posible para retener a un duque que de otro modo no podría retener? El silencio se alargó. Una hoja de judía se dio la vuelta con la pequeña y cálida ráfaga de viento del campo. En algún lugar, detrás de la ventana baja de la cocina, una taza fue dejada con gran y deliberada suavidad, como si alguien dentro hubiera decidido no hacer ningún ruido en absoluto, y estuviera fallando. Habría pensado, dijo al fin, y salió de él como una piedra sacada de aguas profundas, que me habías atrapado. Sí, pero no hablaste, no dijiste nada. Me habrías dejado ir. La estaba mirando ahora con algo nuevo luchando bajo la ira. Algo que la asustaba más de lo que la ira lo había hecho. Me habrías dejado casarme con ella y perder el título, la casa, Tenías una cláusula, Verity. La cláusula de mi tío. La leíste. Sé que la leíste. El acuerdo se anula si hay descendencia. Lo sabías. Te sentaste con los papeles y sabías que si decías una palabra, lo conservabas todo. Y si guardabas silencio, podrías perder hasta el techo. ¿Y elegiste? Elegí el techo que podía conservar sin que me lo debieran, dijo ella. Sí, y eso fue lo que lo deshizo.
Vio cómo le entraba. Vio toda la arquitectura que había construido en los últimos 5 minutos. La trampa, el juego, la intrigante hija del párroco. La vio temblar y no poder sostenerse. Porque una mujer intrigante habla. Una mujer intrigante usa la cláusula. Una mujer intrigante no se sienta en silencio y deja que un duque se vaya con su secreto, aún doblado bajo su corazón. Había entrado en este jardín seguro de quién era ella. Ya no tenía la menor idea. Ella lo vio perderla, y no sintió ningún placer en ello. Ninguno en absoluto, aunque se había dicho a sí misma durante 9 días que lo sentiría. Entonces, ¿por qué?, dijo él muy bajo. ¿Me lo ocultaste? Si no era para atraparme, si no era para quedarte con todo. ¿Por qué ocultarlo en absoluto? Podría habérselo dicho. La verdad estaba lista, como lo había estado hacía 2 días en el salón. Porque no sería una deuda que pagaras. Porque juraste nunca mantener a una esposa por obligación. Y preferiría criar al niño sola que ser la obligación. Porque te amé en marzo, y nunca observaste lo suficiente como para darte cuenta, y no seré amada ahora por accidente. Porque un médico vino a un umbral. Todo estaba allí. Lo habría cambiado. Pensó que podría haberlo cambiado por completo. No lo dijo, porque decirlo era lo último que poseía que él no hubiera tomado o deshecho ya. Y ella elegiría la hora de gastarlo ella misma. Y la hora no era esta, en un jardín caluroso, con un médico bebiendo té detrás del muro y una chica de 20 años esperando en su posada. Porque era mío, dijo. 9 días de algo que era solo mío, en una vida donde nada más lo ha sido. Puede quedarse con el resto su gracia. Se ha llevado el nombre, el título y el matrimonio. No tendrá la razón. No hoy. La miró un largo momento. El sol estaba casi en el mediodía. Sus sombras se habían acercado a sus pies. Todo el jardín zumbaba y maduraba, sin prestarles la menor atención. No puedo casarme con ella, dijo él. No era para lo que se había preparado para la fría recomposición, la retirada detrás del rostro gris y plano, el duque recuperándose y hablando de fideicomisarios. No esto, no la declaración baja, sencilla y medio errante de un hombre diciendo en voz alta algo que acababa de entender en ese instante. «Estás comprometido con ella», dijo Verity. «Estoy casado contigo». Lo dijo como si el hecho se hubiera extraviado y recién encontrado, como si lo estuviera examinando a la luz, como la señora Pell había examinado su taza. «No hay anulación, Verity. No puede haberla. Ahora, la propia cláusula de mi tío, la descendencia la anula. Si hay un hijo del matrimonio, el matrimonio fue consumado a los ojos de cualquier tribunal de Inglaterra. Parroquia equivocada o no, la licencia no significa nada frente a un ser vivo». Se interrumpió antes de la palabra, como siempre hacía, y ella se preguntó vagamente si él siquiera sabía que lo hacía. Frente a un niño. Él construyó el muro y dejó una puerta en él que no vio. Tú la viste. Lo leíste 4 veces. Apostaría el condado a ello. Y viste la puerta y pretendías atravesarla hacia una vida de criar a mi heredero, sola en el fondo de mi condado, sin decirme nunca que respiraba. Sí, dijo Verity. Ese era el plan. Es un plan monstruoso. Es el plan de una mujer a la que no se le dio uno mejor. Por primera vez, su voz se quebró justo al final, lo suficiente como para que lo despreciara. Me diste 800 libras al año, una parroquia equivocada y una chica de 20 años. Yo me di lo único que podía tomar sin tu permiso. No te pares en mi jardín y lo llames monstruoso. Nathaniel, aún no te has ganado el derecho de nombrar monstruoso lo que hago. La puerta de la cocina se abrió. La señora Pell salió al escalón con la espalda muy recta y el rostro muy liso. Y detrás de ella, el médico, sombrero en mano, su té claramente abandonado a medio beber. Un hombre que deseaba por encima de todo irse de una casa donde el aire se había vuelto de hierro. El caballero debe seguir hacia su parto en la granja, mi señora. La señora Pell dijo hacia el jardín, a Verity, como si el duque de Ashworth no estuviera a 2 metros de distancia en medio de las judías. Me pide que diga que está satisfecho de que usted y él, que están bien, y pide perdón por la libertad, y no la molestará más. Una pequeña pausa esperó como un perdigón de plomo. Es un hombre discreto, dice. Le creo. La discreción es lo único que un médico de campo tiene para vender,
y no gastará sus existencias en el primer duque que le frunza el ceño. Gracias, señor. Verity le dijo al médico, por encima de su marido. Solo pretendía el bien. No ha hecho ningún daño que no fuera a venir de todos modos. Y era verdad. Y vio al hombre tomar la pequeña misericordia de ello, inclinarse, ir hacia su cansado caballo bajo los tilos, montar, cabalgar y desaparecer por el camino en el resplandor del mediodía. La última persona, pensó, que la trataría estos 3 días como algo simple, una viuda a la que cuidar. Después de él, solo estaría la maquinaria y dónde encajaba ella. Tuvo razón antes de lo que esperaba. El duque no se fue. Siguió al médico hasta la puerta con la mirada, y luego se volvió hacia ella. Y ella lo vio recomponerse, vio la compostura gris y plana descender sobre la cosa en carne viva como una persiana sobre una ventana iluminada. La ventana de la señora Pell. La ventana iluminada, pensó, y casi rió de nuevo la risa quebrada, y no lo hizo. Y él era el duque de Ashworth una vez más. Y algo había cambiado, y nada había cambiado. «Vendrás a la posada», dijo él, «esta tarde. Hay cosas que deben decirse que no pueden decirse entre hileras de judías con tu ama de llaves contando mis faltas a través de la ventana. Las cuento yo misma, su gracia», observó la señora Pell a la distancia media. «No necesito una ventana». «No iré a la posada», dijo Verity. «Tu prometida está en la posada. No me sentaré en un salón privado de una posada que posees, mientras la chica con la que estás comprometido toma el aire del campo en el patio. Y que se cuente por todo el condado, antes de la hora del té, que la hija del párroco no dejó ir al duque sin una escena. Puedes decirme aquí lo que debe decirse. Este es mi jardín y la puerta de mi abuelo, y estoy mejor aquí que en cualquier otro lugar de Inglaterra». Él inhaló. No era, pensó ella, un hombre muy acostumbrado a ser rechazado 2 veces en una mañana por la misma mujer. Y nunca en su vida apostaría por una mujer sin harina en ninguna parte, sin rango a su nombre, y con la mano no del todo firme a su lado. Muy bien. La miró un momento. Ni aquí, entonces, ni en la posada. Hay una iglesia. Mi iglesia. Que Dios me ayude. Soy el patrón. Está vacía un martes, y es fresca, y está a 100 metros de cualquier oído. Encuéntrame allí a las 4. Trae el coraje de tu abuelo, ya que tanto valora su puerta. Y algo casi, curvó la comisura de su boca. El fantasma del destello que había visto en la viga baja, desaparecido antes de formarse. Tengo muchos defectos, Verity. No añadiré a ellos el gritar la verdad de tu condición a través de un huerto. A las 4. La iglesia. No esperó su sí. Salió por la puerta y no la cerró. Se subió a su caballo con la facilidad de un hombre que había aprendido a montar antes de aprender a guardar las apariencias. Y se fue por el camino por el que se había ido el médico, hacia el pueblo que poseía y la chica que esperaba en él. Y Verity se quedó en su jardín en ruinas, con la puerta balanceándose en las bisagras de su abuelo. Y comprendió que la tranquilidad había terminado, que no había forma de volver a meter el secreto en el pozo, que el agua lo había entregado, y que a las 4, en una iglesia fría y vacía, a 100 metros de cualquier oído, tendría que decidir por fin qué hacer con la verdad, ahora que ya no era suya para guardarla. ¿La iglesia?, dijo la señora Pell, bajando del escalón para cerrar la puerta contra el camino, ya que nadie más lo haría. Se casará de nuevo con usted en ella si tiene algo de sentido y pondrá fin a todo ese lamentable latín, lo cual no tiene, siendo un duque, quiero decir, tiene todo lo demás. Cerró la puerta y se quedó mirando el camino vacío, donde el polvo colgaba dorado en el calor. Comerá antes de irse. No la enviaré a una iglesia fría a las 4 para batirse con el estómago vacío y usted encinta. Está el ave fría y lo último del bizcocho de semillas. Se giró. Sus agudos y viejos ojos recorrieron a Verity una vez, de pies a cabeza, y se suavizaron un grado que luego negaría. Lo hizo bien con el doctor, mi señora. Y lo hizo bien con la chica en la calle. Eso no fue fácil. Solo ha sido dura consigo misma, y sobre eso no aceptará consejos. Así que guardaré mi aliento para las escaleras. Verity no entró de inmediato. Se quedó un rato más entre las judías, con la mano plana sobre la parte delantera de su vestido.
Dejó que el sol de julio se posara cálido sobre su cabeza y escuchó a los jilgueros reanudar su discusión ahora que el hierro se había ido del aire. Intentó pensar y no pudo, por la única frase que daba vueltas y vueltas en su cabeza. Él no puede casarse con ella ahora. Había construido 4 meses de soledad y 9 días de secreto sobre la certeza de que él se iría, que se casaría con Honoria Vane y los derechos de agua y tendría su heredero dócil, y que ella criaría a su propio hijo, sola y sin deudas, en el fondo de su condado. Había hecho las paces con ello. Había sido una paz dura, fría y completa, y se la había ganado, y en el espacio de la amabilidad de un médico, se había deshecho en sus manos. No podía casarse con Honoria. La cláusula no se lo permitiría. El propio muro de su tío tenía una puerta, y la puerta se había abierto, y a través de ella no podía ver nada en absoluto. Ni una vida sola, para la que se había preparado, ni una vida con él, que se había prohibido desear, sino solo una oscuridad agitada, algo dirigido por fideicomisarios, algo arreglado entre grandes casas por encima de su cabeza, como todo en su matrimonio había sido arreglado por encima de su cabeza. Lord Edmund levantó la cabeza ante eso. Lord Edmund aún no lo sabía. Pero Lord Edmund había llegado a un umbral con el nombre de señora Weston ya en su lengua. Había ido a pescar en aguas oscuras, un día entero, antes de que un médico subiera a su escalón. Y un hombre que pesca tan temprano es un hombre que no tardará en saber lo que ha subido. Cuando lo supiera, no se quedaría en un jardín perdiendo la arquitectura de sus certezas, como su sobrino. Construiría una nueva arquitectura rápidamente, y tendría un lugar en ella para la hija de un párroco y su inconveniente hijo. Y el lugar sería pequeño y extraíble, y dispuesto según la dirección de los fideicomisarios. Entró entonces, porque la señora Pell tenía razón en que debía comer, y porque una mujer que va a batirse en una iglesia fría a las 4 lo hace mejor alimentada. ¿Y por qué estar de pie al sol no le diría lo que la iglesia tendría que decirle? Comió el ave fría que no quería en la mesa del salón donde había servido su té, y leyó la cláusula de Lord Edmund una 5ª vez a la luz de la ventana, y esta vez la leyó como su padre le había enseñado a leer lo que más importaba, no por lo que decía, sino por lo que su autor temía. Y lo que su autor temía, claro bajo el seco latín, era un hijo vivo del matrimonio. Toda la cláusula estaba construida contra ese único evento. Había previsto la descendencia, no porque fuera estándar, sin importar lo que afirmara, sino porque se había quedado despierto en algún lugar de su certeza color tabaco y había pensado, ¿y si hay un hijo y lo deshace todo? Lo había pensado antes de que ella misma lo supiera. Había venido 3 condados con el miedo ya vestido de previsión, lo que significaba, pensó, dejando el tenedor, que la cláusula no era un muro construido para mantenerla fuera. Era una trampa construida para cerrarse sobre el niño, dispuesto según la dirección de los fideicomisarios. Lo había leído 4 veces como algo que amenazaba su pensión. Lo leyó ahora como lo que realmente era. Y el ave fría se convirtió en ceniza en su lengua, y apretó su mano plana y con fuerza contra su vientre, como si pudiera interponerse entre el secreto doblado y el seco e inteligente latín que había estado esperándolo antes de que fuera concebido. A las 3, se puso el sombrero. «Se pondrá el chal», dijo la señora Pell en la puerta, ofreciéndoselo. El bueno, el de seda de Norwich, lo único de valor que Verity había traído de la casa de su padre. Es julio fuera, pero esa iglesia guarda febrero en sus piedras todo el año. He enterrado gente de allí y los he bautizado en ella, y nunca salí de allí con calor. Y la mano de la anciana agarró la manga de Verity y la sostuvo, y por una vez no había sequedad en ella en absoluto. Diga lo que le diga allí dentro, mi señora, lo que se ofrezca, amenace o negocie, vuelva a casa y duérmalo antes de poner su nombre en una sílaba. No hay nada que no pueda esperar una noche que valga la pena hacer. Su padre le diría lo mismo, que Dios lo guarde. Y lo diría en griego para que se le quedara grabado. Él diría, dijo Verity, nada en exceso. Lo decía de todo, desde el clarete hasta el duelo. Dejó que le acomodaran el chal sobre los hombros y se permitió por un momento ser el cuidado de una anciana, ya que podría ser la última hora sencilla que tuviera. Lo consultaré con la almohada, señora Pell,
Le prometo eso. No he consultado muchas cosas en mi vida, y me he arrepentido de la mayoría de ellas. Salió a la tarde. El calor se había espesado. Los truenos se asentaban en algún lugar detrás de las colinas, un moratón en el cielo del sur. Y la flor de saúco en el camino había pasado de jarabe a algo más pesado. Y los jilgueros se habían callado, como hacen antes de una tormenta. Caminó la media milla con el coraje de su abuelo, como el duque le había ordenado, y con el de su padre, y con la mano más de una vez en su vientre. Y llegó a la iglesia de Ashworth Magna, mientras el reloj de la torre se acercaba a las 4, y encontró la gran puerta sur abierta a su fresca oscuridad, como una boca. No entró de inmediato. Se quedó en el porche, donde se leían las amonestaciones, se velaba a los muertos y se casaba a los vivos. Y miró la piedra desgastada y el tablón de anuncios con sus papeles parroquiales enrollados y la anilla de hierro de la puerta que su marido poseía. Y se obligó a respirar el fresco aliento eclesiástico del lugar, piedra y madera vieja, y cera de vela, y el fantasma de lirios de algún domingo pasado. Y pensó, lo que decida aquí, lo decido de una vez, y no hay vuelta atrás, no más que deshacer un matrimonio, diga lo que diga el latín. Y desde el interior de la penumbra de la nave, desde la sombra más allá de la pila bautismal, donde la luz caía en una larga y polvorienta franja desde una clara ventana del sur, la voz del duque de Ashworth le llegó, baja y pausada, sin revelar nada, como nunca lo había hecho. «Viniste», dijo él. «No estaba seguro de que lo harías. Entra, Verity. Hay algo que tengo que decirte antes de que me digas lo tuyo. Y cuando lo hayas oído, creo que descubrirás que ninguno de los dos tiene las opciones que creíamos tener al entrar aquí». Verity puso la mano en la fría anilla de hierro y cruzó el umbral de piedra desgastada hacia la oscuridad. Y dejó que la gran puerta se cerrara a medias detrás de ella sobre su antigua bisagra, y fue a su encuentro en la única franja de luz descendente. La iglesia tomó su voz y la plegó, pequeña, contra la piedra. Verity subió por el pasillo con el coraje de su abuelo y el griego de su padre, y la mano a su lado. Se detuvo al borde de la franja de luz descendente, donde el polvo giraba lentamente como algo vivo, y no entró en el brillo. Se mantuvo en la sombra. «Dijiste que había algo que tenías que decirme primero», dijo ella, «antes que lo mío. Dilo entonces. He cargado con suficiente de lo mío hoy, como para tener espacio para uno de los tuyos». El duque estaba de pie junto al escalón del presbiterio, con el sombrero en la mano. Y la fría luz del sur descendía sobre él y lo volvía todo gris. Abrigo, ojos y el polvo del camino aún en su cabello. Detrás de él, una placa de mármol en la pared llevaba el nombre de algún Ashworth anterior, en dorado desgastado. Y un ramo de lirios de domingo se había vuelto marrón en la barandilla del altar. Y todo el lugar olía a piedra y cera de vela y al frío verde que la señora Pell había prometido que guardaría febrero en julio. Por un momento, no parecía un hombre que fuera el patrón, sino un niño que había sido dejado allí. «Mi padre mantuvo a mi madre a 40 millas de él durante 11 años», dijo. Verity se quedó quieta. «Conocías la forma. Mi tía te lo contó. Dijiste que lo haría. Ella le cuenta a todo el mundo la forma, y a nadie el fondo». Su pulgar se movió una vez por el borde del sombrero, y se detuvo. «La forma es que la repudió en todo menos en el nombre, y la mantuvo en el norte como una cuenta sin pagar. El fondo es que la amaba. Esa es la parte que la familia no dice, porque es peor que no amarla. La amaba y no podía hacer que el amor encajara en el arreglo que su propio padre había construido para él, las tierras, la alianza y la gran casa fría. Y así eligió el arreglo, y la puso en Northumberland, y le escribía 2 veces al año, y encaneció haciéndolo. Lo vi hacerlo. Al final, era lo suficientemente mayor como para entender lo que estaba viendo. «Nathaniel, déjame». No fue brusco. Fue casi el bajo destello de una súplica. «Me diste todo tu silencio en un jardín esta mañana. Dame la duración de esto». Ella inclinó la cabeza 1 grado, y la luz se movió sobre el polvo. «Cuando me casé contigo en marzo», dijo él, «lo hice porque quería, que es algo que ningún Ashworth en 4 generaciones ha podido decir. Y nunca lo he dicho en voz alta, hasta este minuto en esta iglesia. 3 semanas.
Me leías a Sófocles mientras desayunábamos, y no sabía cómo responderte, y me dije a mí mismo que el no saber era aversión. Su mandíbula se movió. No era aversión, y eso me asustó más que cualquier miedo que haya tenido desde que era un niño, viendo a mi padre encanecer por una mujer que había encerrado en el norte. Porque te miré, Verity, y vi toda la maquinaria de mi vida extenderse para hacer de ti exactamente lo que él hizo de ella, una cosa guardada, una cosa a 40 millas, una esposa a la que no podía permitirme amar como se merecía, y tampoco podía permitirme liberar, y preferiría haber deshecho el matrimonio limpiamente que hacerte a ti durante 30 años lo que él le hizo a ella. Así que cuando mi tío vino a mí en mayo, con una licencia que nombraba la parroquia equivocada y una puerta para salir de todo, tomé la puerta. Me dije a mí mismo que era piedad. Me dije a mí mismo que te estaba perdonando la vida. El trueno que había estado detrás de las colinas toda la tarde habló una vez. A lo lejos, un bajo retumbar a través de la piedra. Verity descubrió que su mano había subido al borde frío de un banco y se había cerrado sobre él. «No me perdonaste la vida», dijo ella. «¿Entiendes eso? No me perdonaste ni una hora de ello». «Lo entiendo ahora». Giró el sombrero una vez más en sus manos. Luego lo dejó deliberadamente en el escalón del presbiterio, como si guardara lo último que podía sostener en lugar de a ella. «Lo entendí en el momento en que estuve en esa calle esta mañana, con Honoria en mi brazo, y no pude encontrar tu nombre. Un hombre que ha perdonado a una mujer no se queda en su propio pueblo, incapaz de decir lo que ella es. No te he perdonado, Verity. Solo he cometido todo el crimen de mi padre en 4 meses en lugar de 11 años, y me he dicho a mí mismo que lo había mejorado haciéndolo rápidamente. Había venido aquí preparada para la persiana gris y plana, para los fideicomisarios y el latín, y la fría previsión de un hombre cerrando un muro. No se había preparado para esto. Era más difícil. Se quedó en el frío verde con los lirios marrones y el trueno lejano, y sintió la cuidadosa arquitectura de su propia resolución. La resolución de estar sola en el fondo de su condado, la que había construido piedra a piedra durante 9 días, tambalearse sobre sus cimientos. «Esa es tu cosa», dijo ella cuando pudo. «Ahora di el resto. Me dijiste en la puerta que ninguno de los dos tenemos las opciones que creíamos tener al entrar. Di por qué. Porque no puede haber anulación». Lo dijo claramente. Un hombre depositando un peso verdadero. Ya lo sabes. Leíste la cláusula 4 veces. Apostaría el condado a ello. La descendencia anula el defecto de la licencia. Un hijo del matrimonio es prueba de un matrimonio a los ojos de cualquier tribunal de Inglaterra. Parroquia equivocada y todo. Mi tío construyó el muro y cortó una puerta en él que no pudo ver. Y esta mañana vi a un médico abrir esa puerta en tu escalón. La miró, y el gris no era plano ahora. Estaba tenso y claro como el hielo, con la corriente moviéndose debajo. Así que no puedo casarme con Honoria. No porque haya encontrado mi coraje. Quiero que oigas eso. No quiero que pienses que de repente soy valiente, sino porque la ley no me lo permite. Y he pasado todo el viaje desde tu puerta aprendiendo que me alegro de ello, y avergonzado de alegrarme porque significa que lo que me liberó fue tu silencio y no mi honor. «Te alegras», dijo Verity. «Me alegro». Su voz se quebró en la segunda palabra. Una fisura, la primera grieta que había oído en 4 meses en la suave superficie gris de él, y no la ocultó, y eso la deshizo más de lo que cualquier discurso podría haberlo hecho. «Que Dios me ayude, Verity. Me alegro de que haya un niño, no por el heredero. He tenido a todos, desde mi tío hasta el marqués de Bedminster, diciéndome durante 3 años lo que vale un heredero en derechos de agua y tierras del valle, y no podría haberme importado menos si lo hubieran valorado en nabos. Me alegro porque es tuyo, porque significa que lo que hubo entre nosotros en marzo no fue un error que imaginé, que hubo suficiente de ello, que hay un pedazo de ello respirando en el fondo de mi condado del que casi me alejé para siempre sin saberlo. Eso es lo que tengo que decirte, que me habría ido, y que no puedo soportar que me hubiera ido». El trueno lejano retumbó de nuevo, más cerca, y un viento se levantó afuera y empujó la gran puerta sur otra pulgada sobre su bisagra, y la franja de luz vaciló cuando una nube cruzó el sol. Verity se quedó en el frío cambiante,
y se obligó a respirar una vez, como su padre le había enseñado a respirar en el momento en que llega un golpe. Pero esto no era un golpe, y no tenía la forma de ello, y su aliento salió entrecortado, donde nunca antes había salido entrecortado en todo este terrible y brillante día. «Ahora tú», dijo el duque, bajo, «me dijiste en el jardín que no me había ganado el derecho de saber por qué lo guardabas. He pasado el viaje y esta hora tratando de ganármelo. ¿Lo he hecho? Dime la razón, Verity. No el plan. ¿La razón?» Y descubrió, de pie en el único lugar de Inglaterra más frío que su propia resolución, que se había quedado sin piedras para construir. «Porque te amaba en marzo», dijo ella. Las palabras salieron hacia la piedra, y la piedra las devolvió, y oyó cómo sonaban, y no las retiró. «Te amaba mientras desayunábamos, mientras tú estabas sentado allí sin saber cómo responderme. Y pensé, fui lo suficientemente tonta como para pensar que podría ser la que aprendieras a amar, que podría ser la excepción a la gran casa fría. Y entonces no observaste lo suficiente como para darte cuenta. Y tu tío encontró su parroquia equivocada, y viniste tú mismo, que fue lo más cruel que podrías haber hecho, Nathaniel. Más cruel que el abogado, más cruel que el correo, porque un hombre al que no le importa, no viaja 2 días para hacer algo que un empleado podría hacer por correo. Viniste y entendí que sentías algo y habías decidido dominarlo, y eso fue peor que no sintieras nada. Y no lo haría. Su voz se quebró, se mantuvo y continuó. No sería una deuda que pagaras. Juraste nunca mantener a una esposa por obligación. Te oí jurarlo. Así que cuando el niño se hizo seguro para mí hace 9 días, miré la cláusula de tu tío, y vi la puerta, y elegí lo único que podía tomar sin tu permiso. Una vida en la que no se me debía nada. Preferiría haber criado a tu heredero, sola y sin deudas, en este condado que ser la obligación que encerraste en el norte por honor. Esa es la razón. Eso es todo. No retuve un arma. Retuve lo único que me quedaba que no habías tomado o deshecho ya. El derecho a no ser un deber. El duque cruzó el espacio entre ellos. No dio zancadas. Se acercó lentamente a la sombra donde ella estaba, fuera de la luz, de modo que ambos estaban grises ahora, ambos en el frío. Y se detuvo a un brazo de distancia, lo suficientemente cerca como para que ella percibiera el cedro y el polvo del camino bajo el olor a iglesia de piedra y cera. Y la miró con todo su rostro arruinado y cuidadoso, abierto por fin. «No serías una deuda», dijo él. «Así que te habrías convertido en un fantasma. A 40 millas, en una sencilla casa blanca con una buena escalera. Verity, te hiciste a ti misma a propósito. En 9 días, exactamente lo que he pasado mi vida aterrorizado de hacerle a una mujer que amaba. Te pusiste a ti misma en el norte. Ella no lo había pensado así. Lo oyó aterrizar y no tuvo respuesta. Y el no tener una respuesta era en sí mismo la respuesta. Y vio que él lo veía. «No te estoy ofreciendo un deber», dijo él. «Quiero que eso quede claro en esta iglesia, donde lo diré una vez y lo diré en serio bajo el techo que poseo. No estoy aquí porque haya un heredero o una cláusula o una alianza rota o una chica de 20 años en mi posada. Estoy aquí porque me habría ido y no puedo soportarlo. Y un hombre no deja de soportar la pérdida de un deber. Deja de soportar la pérdida de lo que ama. Yo también te amaba en marzo. Solo que era mejor ocultándolo que tú, teniendo 30 años más de práctica en ocultar todo». La comisura de su boca se movió. El fantasma del destello, y estaba húmedo en el borde. «Es la única habilidad que mi padre me dejó, y me alegro, por una vez, de haberla gastado y no tener nada de ella». La puerta retumbó contra la piedra, no el viento. Una mano. Verity se giró y el duque se giró. Y por el largo y frío pasillo, en la última luz descendente, vino Lord Edmund Ashworth, color tabaco contra el gris, su rostro delgado y serio, y su maletín de cuero bajo el brazo. Y detrás de él, dudando en el porche, con los guantes retorciéndose en sus manos, Lady Honoria Vane. «Nathaniel», dijo Lord Edmund, y su voz se elevó con dureza hacia la bóveda. «Aléjate de ella. Te haya dicho lo que te haya dicho. Aléjate y resolveremos esto antes de que estalle la tormenta y medio condado se refugie en esta iglesia para oírlo». «Tío». El duque no se movió del lado de Verity.
Baja la voz en mi iglesia. ¿Tu iglesia? Sí, todo es tuyo. Esa es precisamente la dificultad. Lord Edmund se detuvo a 3 metros de distancia, en la luz, y sus ojos grises recorrieron a Verity una vez, de pies a cabeza, el inventario, y esta vez llegó a un total que claramente lo alarmó. Tienes el aspecto de una mujer que le ha estado contando mucho a un duque, y él tiene el aspecto de un hombre que ha sido lo suficientemente tonto como para escuchar. Señora Weston, perdóneme, lo olvido. No le gusta el nombre. ¿De cuánto está? Honoria, en el porche, se puso blanca. Edmund. La voz del duque bajó a algo que Verity nunca había oído en ella, tan silenciosa como la iglesia, y más fría que sus piedras. Ten cuidado. Tendré cuidado de esta familia, ya que nadie más en ella lo hará. La compostura del anciano se resquebrajó por fin, y debajo no había astucia, sino miedo, miedo puro y desnudo. Y Verity lo vio, y comprendió de un solo golpe que había leído su cláusula correctamente a la luz de las velas. Un hombre que se había desvelado por un evento antes de que sucediera. ¿Crees que hago esto por placer? ¿Crees que disfruto viajando 3 condados para discutir latín con la hija de un párroco? Vi a tu padre desmoronarse por una mujer en el norte durante 11 años. Mantuve a la familia unida con ambas manos mientras lo hacía. Las rentas, la sede, el nombre, las alianzas que dejó pudrir mientras languidecía a 40 millas. Juré que no vería a otro duque de Ashworth hacerlo. Y aquí estás, en la misma iglesia, a punto de hacerlo ante mis ojos. Desechar a Bedminster, desechar el Valle, desechar un matrimonio de 3 años en preparación, por una chica y un niño que no traerán a esta casa más que un escándalo que tardará 40 años en superarse. Un niño, dijo el duque, que es mi hijo, o mi hija. Un niño, dijo Lord Edmund, que fue concebido en 3 semanas de locura y será dispuesto según la dirección de los fideicomisarios. Que es una frase, sobrino, que yo escribí, y que escribí para darle a esta familia una forma de mantener a la chica en silencio y la alianza intacta y... Diga el resto. Verity entró en la luz. No había tenido la intención. El lugar tranquilo y frío de su padre la había traído hasta aquí. Pero no era la calma lo que la movía ahora. Era lo que la había despertado estas 9 mañanas antes del amanecer. Lo que había puesto su mano plana sobre su vientre en un jardín lleno de halcones. Entró en la franja de luz descendente donde todos podían verla. Edmund y el duque y la chica de rostro pálido en el porche. Y había terminado con la sombra. Diga el resto de su cláusula en voz alta, mi señor. En la iglesia, bajo el techo que posee su sobrino, ya que tanto valora los techos. Dígales lo que significa dispuesto según la dirección de los fideicomisarios, cuando se escribe sobre un niño y no sobre ganado. Lo leí 4 veces a la luz de las velas. Lo leí una 5ª vez a la luz del día. Como mi padre me enseñó a leer lo que importa. No por lo que dice, sino por lo que su escritor teme. Y lo que usted teme, mi señor, tanto que construyó un muro contra ello 3 condados antes de que fuera concebido, es un hijo vivo de este matrimonio. Porque un hijo vivo anula su latín. Un hijo vivo prueba el matrimonio. Un hijo vivo deshace a Bedminster y el valle y todo el trabajo de una generación de un solo aliento. Y así usted previó en seca ley que se lo quitara de en medio. Esa es su disposición estándar. Ese es su cuidado por la familia. No construyó un muro para mantenerme fuera. Construyó una trampa para cerrarse sobre un niño que aún no había respirado. El silencio en la iglesia fue total. Incluso el trueno se contuvo. Eso no es, comenzó Lord Edmund, y su voz no era suave. Ahora, es exactamente lo que es. El duque se puso a su lado en la luz, y tomó el maletín de cuero de debajo del brazo de su tío. Lo tomó sin violencia, como hacía todas las cosas. Exactamente. Y el anciano lo dejó ir, porque no podía, ante un testigo y su sobrino, ser visto luchando por él. Y el duque lo abrió en el escalón del presbiterio y sacó el pergamino doblado del acuerdo, y la cosa más pequeña doblada a su lado. La licencia especial con la parroquia equivocada nombrada, el último ladrillo del muro, lo que debía haber ido al obispo en Marlo el jueves. Le tendió la licencia a Verity. Ella la tomó. El pergamino era rígido y frío, y ligeramente grasiento por el manejo, y la tinta de la parroquia equivocada
se destacaba en negro sobre él, y lo giró en su propia mano en la luz descendente, y leyó al pie, con la letra redonda y cuidadosa de un escribano, las palabras, por licencia especial del señor arzobispo. Y comprendió que sostenía toda la maquinaria de su deshacimiento en sus dos manos, y que no pesaba casi nada. «Hay una vela», dijo el duque, «en la barandilla del altar. Está encendida por la tormenta». Verity lo miró. «Es tuya», dijo él. «La has llevado 9 días. Tú decidirás qué se hace con ella, no yo, ni mi tío, ni los fideicomisarios. Es lo único en esto que siempre fue solo tuyo para decidir, y no te lo quitaré ahora para sentirme valiente». Caminó hacia la barandilla del altar con la licencia en la mano, pasando junto a los lirios marrones. Y la única vela ardía firme en su soporte de hierro contra el tiempo que se avecinaba. Y Lord Edmund dijo, «No te atreverías», con una voz que se había vuelto fina, y Honoria, en el porche, emitió un pequeño sonido que no era de angustia, sino algo más cercano al alivio. Y Verity acercó la esquina de la parroquia equivocada a la llama, prendió y se enroscó, y la tinta negra se volvió marrón y luego dorada, y la sostuvo todo lo que pudo, y luego la dejó ardiendo en el plato de limosnas de hierro vacío, donde habían yacido 100 años de peniques de los Ashworth, y observó cómo todo el ingenioso instrumento de la anulación se ennegrecía y encogía, y se convertía en un rizo de ceniza gris que se elevó una vez en la fría corriente de la iglesia, y se asentó. «Ya no hay licencia que entregar en Marlow», le dijo a Lord Edmund, con la voz más queda de su padre, esa que todos se inclinaban para oír. «No hay defecto que disolver, y un hijo para probar que nunca podrá haberlo. Su muro ha caído, mi señor. Usted mismo construyó la puerta. Yo solo he pasado por ella, y la he arrancado de sus bisagras detrás de mí». Lord Edmund Ashworth se quedó un largo momento en la luz gris. Luego, algo se fue de él. No el miedo. El miedo se quedó, pero la certeza sobre la que el miedo cabalgaba. Y de repente pareció un anciano con un abrigo color tabaco en una iglesia fría, que había mantenido unida a una familia con ambas manos durante tanto tiempo que había olvidado que no era suya para sostener. «Lo arruinarás», dijo él. Pero no había muro detrás de las palabras. Ahora, la alianza, el valle, Bedminster. «Bedminster», dijo Honoria Vane desde el porche. «Puede hablar conmigo». Subió por el pasillo, sin retorcer más los guantes, su joven rostro más firme que el de ninguno de ellos. Y Verity vio que había juzgado mal a la chica por completo. Que bajo la confianza fresca y serena había una columna vertebral a la altura de la habitación. «Mi señor Edmund, me ha arreglado durante 3 años como si fuera un derecho de agua. Vine a este país para ver lo que se me iba a dar, y he pasado 2 días observando a un hombre que no podía decir el nombre de su propia esposa en su propia calle. Y me alegro mucho, descubro, de que me devuelvan a mí misma. Papá quería el valle. Papá puede tener alguna otra cosa. No seré la chica que fue concebida con un heredero para fastidiar a un niño que ya venía en camino». Miró a Verity, y sus ojos oscuros eran amables y claros. «Me dijiste que abriera las habitaciones del este. Espero que las abras tú misma. Necesitarán la luz con un niño en la casa». «Eso estuvo bien hecho», dijo Verity antes de poder detenerse, y oyó absurdamente a la señora Pell en su propia boca. Y ella rió la risa fresca y amable de la calle del pueblo, y esta vez no atravesó a Verity como una cuchilla en absoluto. Lord Edmund miró de la chica a la ceniza quemada en el plato de limosnas, a su sobrino, y por último a Verity, y recogió el maletín de cuero vacío del escalón del presbiterio, con manos no del todo firmes, e inclinó la cabeza hacia ella, un gesto pequeño, rígido y reacio, pero real. El primer movimiento honesto que le había visto hacer. «Leíste la cláusula mejor que el hombre que la escribió», dijo él. «La esposa de mi hermano también era inteligente. No la traté con amabilidad. Me dije a mí mismo durante 11 años que era por la familia». Se detuvo al borde de la luz. No era por la familia. Era porque tenía miedo. «Puedes decirle al hijo de mi sobrino algún día que su tío abuelo aprendió eso demasiado tarde para serle útil a nadie, y que se alegre de haberlo aprendido». Y bajó por el largo pasillo y salió por el porche bajo las primeras gotas gordas de la tormenta. Y la gran puerta se cerró detrás de él y no se volvió a abrir. El trueno estalló entonces, justo encima,
Y la lluvia cayó sobre el techo de la iglesia en un rugido largo y constante, y la luz se fue de la ventana sur como si una mano la hubiera cerrado. Y en la repentina penumbra, la única vela en la barandilla del altar ardió más alta. Verity. El duque estaba donde había estado la luz. No he quemado nada, ni he renunciado a nada, y no soy valiente. Pero estoy aquí, y no voy a amarlo. Y hay una chica caminando bajo la lluvia para recuperar su propia vida. Y mi tío se ha ido al mal tiempo, un anciano. Y nada de eso es por lo que voy a decir lo que voy a decir. Lo digo porque te amaba en marzo y fui un cobarde. Y te amo en julio y pretendo dejar de serlo. Y me gustaría, si me aceptas, y no como un deber, casarme contigo de nuevo en esta iglesia, como es debido, con la parroquia correcta nombrada, ante un niño que ya es todo lo que quería, y nunca tuve el coraje de saber que quería. Verity cruzó la fría piedra hacia él. Puso la palma de su mano, la mano que había sostenido la licencia ante la llama, contra la parte delantera de su abrigo polvoriento, sobre el lugar donde su corazón latía sin la compostura gris. Y lo sintió latir fuerte y rápido y asustado, lo menos ducal de él y lo más verdadero. No seré mantenida en el norte, dijo ella. Lo sé. Te leeré griego mientras desayunamos hasta que seas un anciano, y aprenderás a responder, o me casaré contigo y te compadeceré. Y no tengo talento para la compasión. Eso también lo sé. El destello apareció en la comisura de su boca, y esta vez se convirtió, por fin, después de 4 meses, en la cosa completa. No una sonrisa que el duque de Ashworth se permitiera, sino una que se le escapó por completo. Indigna, asombrada, joven. Tendrás que enseñarme. Tengo buena cabeza para una hipoteca, y ninguna para Sófocles. Me han dicho que es un defecto de familia. Es el único tuyo que puedo arreglar. Y se puso de puntillas en el frío rugiente, con la lluvia cayendo sobre el techo que él poseía y la vela ardiendo alta. Y lo besó, o él la besó a ella. Y ninguno de los dos después podría haber dicho cuál. Y no importaba. Se casaron en la iglesia de Ashworth Magna una segunda vez, en una mañana brillante a finales del verano, con la parroquia correcta nombrada, y las amonestaciones leídas 3 domingos seguidos desde el porche de piedra desgastada. Y todo el pueblo en los bancos para oírlo. Y el niño, una pequeña y segura redondez ahora bajo un vestido de seda ámbar pálido, que la señora Pell había ensanchado 2 veces y se había quejado ambas veces. No hubo gran compañía de la ciudad. Lady Honoria envió una carta y una copa de bautizo antes del día, y se casó ese mismo otoño con un hombre de la marina, sencillo y sensato, de su propia elección, a quien su padre al final prefirió a un valle. Lord Edmund no vino a la boda, pero en San Miguel, un pequeño paquete llegó a Rookswood, y dentro, envuelto en seda, había un retrato en miniatura sobre marfil de una mujer morena y seria, con los mismos ojos grises del duque. Su madre, que había colgado 40 años en una casa en el norte, y una sola línea con una letra fina y gris para el niño, para que conozca el rostro que la familia no trató con amabilidad. Verity lo colgó en las habitaciones del este, a la luz de la mañana, donde entraba el sol. Mantuvieron Rookswood. El duque no quiso oír hablar de cerrarlo. Dijo, en la única broma que hizo en todo ese otoño dorado, que había cruzado 3 condados para deshacerse de una esposa, y en su lugar había conseguido una esposa, un heredero, un ama de llaves que contaba sus faltas sin una ventana, y una escalera que no se le permitía alterar, y que, en general, la anulación había sido el peor negocio que su tío había realizado en su nombre, y estaba agradecido más allá de las palabras de que hubiera fracasado. La niña llegó con el cambio de año, como había prometido el cansado médico de Marlow. Una hija, pequeña, morena, ruidosa y completamente sana, que llegó a una casa cálida llena de fuegos y lavanda y el olor de los horneados de la señora Pell, y fue puesta, limpia y envuelta, y berreando con el buen y honesto temperamento de los completamente cuidados, en los brazos de un padre que había aprendido por fin a responder a lo que se le daba. La sostuvo en la ventana de las habitaciones del este, a la pálida luz de enero, bajo el retrato de su madre. Y Verity, observando desde la cama con el chal de Norwich sobre los hombros, vio todo el cuidadoso rostro gris del duque de Ashworth,
revelarlo todo, y revelarlo con gusto, y ni una sola vez pensar en protegerlo. Tiene tu temperamento, dijo él, tiene tu barbilla, que Dios la ayude. Verity extendió las manos, y él le llevó a la niña, y el sol de invierno entró por las ventanas abiertas del este, y se posó cálido sobre los tres. Señor Appel, las tazas buenas, creo. Su gracia querrá Tenny, y esta vez lo beberá y comerá el bizcocho de semillas. Os sabré la razón. Comeré el bizcocho de semillas, dijo el duque, si me lo ponen delante. Y se sentó en el borde de la cama, con la mano de su hija cerrada alrededor de uno de sus dedos. Y no pidió nada más durante un buen rato. Abajo, en el camino, los tilos estaban desnudos y negros contra la escarcha, y la madreselva estaba podada con fuerza para la primavera, y la puerta que su abuelo había colgado se balanceó una vez en su antigua bisagra en el aire frío y brillante, y se asentó. Y arriba, en las cálidas habitaciones del este, un duque bebió el té que su esposa le había servido en una sencilla casa de caballero de 6 habitaciones y una buena escalera de roble, y estuvo, por primera vez en su vida, y cada día después, exactamente donde deseaba estar. Si alguna vez has guardado algo en secreto, no para herir a nadie, sino porque era lo último que era completamente tuyo, creo que habrás entendido a Verity mejor de lo que ella se entendía a sí misma. Quédate aquí junto al fuego conmigo un rato más. Dime en los comentarios en qué momento supiste que él era para ella, y suscríbete para la siguiente historia.